Y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre he pensado que pues estos espacios académicos es la forma de avanzar y de progresar y todo siempre basado en la parte científica. Como tú lo decías, pues yo creo que no es eh, una, una diferencia tan grande entre elegir por vía vaginal o por vía laparoscópica, pero sí quisiera empezar mi conferencia con una frase del doctor Richter, famoso ginecólogo, en donde decía que cuando uno hace cualquier procedimiento eh, por vía abdominal o laparoscópica, está haciendo realmente dos cirugías, una laparotomía o una laparoscopia, y el segundo procedimiento sea una histerectomía, una colpopexia. Mientras que cuando hace uno una cirugía por vía vaginal, pues está haciendo solo un procedimiento. Eso me causa a mí también cierto un poco de disconfort porque soy también sin ser experto, un apasionante de la laparoscopia y, y como lo vamos a ver, eh, cada uno tiene sus indicaciones precisas, ¿no es cierto? Pero definitivamente un llamado de atención es que los ginecólogos de por sí, la vía que más debemos conocer y más debemos saber sin necesidad de ser uroginecólogos es la vía vaginal, ¿sí? Hacer una esterectomía vaginal, hacer una esterectomía vaginal sin prolapso. Esto de por sí todos deberíamos saberlos. Claro, hay unos procedimientos más avanzados con arpones, con mallas, que eventualmente sí requiere un entrenamiento adicional y para eso debemos formarnos más. Pero la parte básica todos la debemos saber. Entonces, con esto voy a dar mi inicio a la parte del manejo por vía vaginal del prolapso y como acá hay de todos los niveles, también voy a hacer cosas básicas, ¿no es cierto? Hablar un poquito de la definición, de la epidemiología y cómo se hace el diagnóstico. Entonces, arranquemos. Ahí. Listo. Entonces, a mí siempre me gusta empezar por unos casos clínicos porque nos ayudan eventualmente a mirar cómo vamos a desarrollarlo. Entonces, Margarita tiene 65 años. Margarita tiene un cuadro clínico de 6 meses de evolución de sensación de masa vaginal asociado a dolor pélvico. Niega incontinencia urinaria o fecal. Tiene un hábito urinario de 8 en el día de Dos diuresis noches. por 2 en la noche. Antecedentes de importancia, una hipertensión arterial con dislipidemia y quirúrgicos, una apendicectomía por la parotomía en la cual tuvo una peritonitis generalizada y a los 63 años, o sea, 2 años anteriormente, le hicieron una histerectomía vaginal más colporrafia anterior y posterior, esto por un prolapso genital que tenía. Margarita es una gesta 8, parto 7, en uno de ellos requirió una instrumentación por un feto que pesaba 4.050 gramos y Margarita adicional trabaja en el servicio doméstico y tiene una vida sexual activa. Este es el examen físico de la señora Margarita, tiene un índice de masa corporal de 30, una obesidad grado 1 y al examen físico, esta es la foto de Margarita en donde el POP-Q, que ahorita lo vamos a revisar un poco, tenía un AA a más 1 centímetro, un AB a más 5, un C a más 7 con un hiato de 7, longitud vaginal total de 8 y posterior más 3 y más 5. Eso quiere decir que Margarita tenía un diagnóstico de un prolapso apical, específicamente de cúpula, más 7, estadio 4, y anterior y posterior, estadio 3. Entonces, este definitivamente no es un caso fácil, ¿no es cierto? Hacía 2 años la habían operado ya de una esterectomía por un prolapso similar. Ella tiene factores de riesgo importantes, es obesa, tiene vida sexual activa y adicional tiene un trabajo
que la incita continuamente a tener aumentos de las presiones intraabdominales. Entonces, no es un caso fácil para decidir y eventualmente ahorita al final vamos a ver qué pensamos de qué le podemos hacer. Entonces, la definición del prolapso de cúpula según la Sociedad Internacional de Continencia es como cualquier descenso de la cicatriz de la cúpula vaginal por debajo de un punto de 2 centímetros por debajo de la longitud total. ¿Qué quiere decir? Y esto también es un llamado de atención a los que hacemos histerectomías, es no recortar tanta cantidad de tejido vaginal, porque eventualmente cuando vemos estas pacientes, a menos de que por supuesto esté indicado por un cáncer o alguna patología maligna, lo ideal es tratar de conservar al máximo la longitud vaginal total. ¿Por qué? Porque estas pacientes normalmente tienen relaciones sexuales y una vagina corta no es adecuada para tener relaciones. Entonces, por ejemplo, en Margarita, que tenía una longitud vaginal de 7, ¿sí? De 8, perdón, cualquier, en términos generales, si no tuviera prolapso, esta cúpula debería estar a menos 8 centímetros. Entonces, cualquier avance de menos de 2 centímetros, eso quiere decir que del fondo de longitud vaginal total a menos 6 centímetros ya se consideraría que estuviera prolapsado. Claro, por supuesto, estos estadios 1 o 2 inclusive son asintomáticos y no quiere decir que requieran manejo médico y mucho menos quirúrgico, pero como tal, la definición es esta. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, fíjense que en términos generales, esto es un problema de salud pública. 50% de las mujeres después de los 50 años va a sufrir un prolapso genital. Eso quiere decir que 1 de cada 2 de las mujeres que están acá presentes van a presentar un prolapso. Y esto requiere múltiples intervenciones. Fíjense, 200,000 mujeres intervenidas quirúrgicamente al año en Estados Unidos. 2/3 de estos problemas son prolapsos multicompartimentales. ¿Qué quiere decir? Prolapso anterior, vejiga, apical, útero o cúpula, y posterior recto o intestino. Y de estas, más o menos del 11 al 20% requieren una cirugía. Eso quiere decir que de este 50%, 1 de cada 5 va a requerir una cirugía. Y esto es lo que eventualmente nos causa un poco más de tragedia, yo lo podría llamar así, y es que de estas que operamos inicialmente por un prolapso genital, del 30 al 40% hacen una recurrencia. Eso quiere decir que de las que operamos, 1 de cada 3 va a requerir una nueva intervención. Y cuando uno revisa estas cifras, dice, bueno, ¿qué pasa? No operamos bien, no fijamos bien los ligamentos o las estructuras alteradas. Para ello, eventualmente, una posible explicación es que los tejidos son los que están dañados, ¿sí? Y eventualmente cuando hacemos histerectomías vaginales por prolapso, como fue el caso de Margarita, eventualmente nosotros tendemos, e inclusive los pacientes tienden a echar la culpa al útero. Pero el útero, como muchas veces lo mencionamos, es un pasajero. O sea, el útero es el más afectado porque se sale a través de los tejidos dañados. Entonces, lo que hay que entender es que el útero no es el problema, sino los tejidos son los que están alterados. Y eso es una pequeña introducción a mencionar de que siempre que hagamos una histerectomía por prolapso, debemos hacer una fijación adicional, porque si no hacemos una fijación adicional, esto es lo que va a ocurrir. Para ello, eventualmente, se han generado o se han hecho procedimientos adicionales como mallas, y de esto vamos a discutir algo también. Entonces, esta es una epidemiología de todos los prolapsos, y fíjense que el prolapso de cúpula aproximadamente, dependiendo de los estudios, está entre el 6 y el 12% exclusivamente. Pero como los mencionaba, 2/3 de estos prolapsos son multicompartimentales, o sea, van asociados con otros problemas. Y en cuanto a la fisiopatología, como les mencionaba, esto es multifactorial.
y se involucran muchos factores, la edad, la raza, pero en términos generales, lo que más favorece al problema o al deterioro del soporte pélvico son todos los componentes que yo adicionalmente, o más bien las mujeres, exponen a su piso pélvico, como que aumentos de los prolapsos, aumentos de la presión intraabdominal, la obesidad, el ejercicio, las tosedoras crónicas, el cual al hacerlo de manera repetitiva, terminan dañando el piso pélvico. Los embarazos y los partos que vamos a ver, las instrumentaciones, están firmemente involucradas en esto. Esto es muy importante entenderlo y el doctor Delancey ya desde hace muchos años nos comentó de cuáles son las estructuras que están alteradas en cada defecto del piso pélvico. Entonces, él lo muestra como que hay 3 niveles en los cuales cada nivel tiene algunas estructuras específicas y dependiendo de la estructura alterada, vamos a ver la manifestación clínica. Para nuestro caso, el nivel 1, que es el apical, está dado básicamente por el anillo pericervical, que es el soporte que tiene el útero cuando está en su posición normal, y está dado por los ligamentos cardinales, que son estos que están acá, y los uterosacros. Esas 2 estructuras son las que realmente soportan, asociado de todas las fascias, el piso pélvico, el útero o la cúpula. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un prolapso, sea del útero o de la cúpula, estos 2 niveles son los que están alterados. El siguiente nivel es el nivel 2, que está dado básicamente por el arco tendíneo de la fascia pélvica y el arco tendíneo rectovaginal. Cuando yo tengo alterado este soporte, lo que me va a manifestar básicamente es prolapsos de la pared anterior, sea cistocele, ya ese término no lo conocemos mucho como cistocele, porque muchas veces lo que se viene a través de la pared anterior no es solo la vejiga, también puede ser el útero, y en muchas oportunidades podemos encontrar enteroceles anteriores, entonces lo llamamos como prolapsos anteriores o prolapsos posteriores. Pero básicamente, cuando tengo alteradas estas 2 estructuras, en la parte anterior del arco tendíneo y la fascia endopélvica son prolapsos anteriores, y en la parte posterior, la fascia rectovaginal es el recto. Y un nivel distal, que es el que ancla todas las estructuras al cuerpo perineal y a los músculos del rafé, ¿sí?, que me sirven de anclaje, como les mencionaba, las estructuras, y cuando tengo alterado esta tercera parte, lo que me va a manifestar principalmente es con incontinencia urinaria y con trastornos en la defecación, con disfunciones del vaciado o con incontinencias fecales. Entonces, esta es una gráfica muy bonita en donde vemos específicamente todos los soportes y se pinta en verde lo que se altera básicamente cuando tengo un prolapso de cúpula. Estos son los ligamentos cardinales, que son los que, como les mencionaba, dan el soporte apical, todos los cardinales, y los uterosacros al útero o a la cúpula en su defecto. Este que es el arco tendíneo, y esta es la fascia del arco tendíneo, que como les mencionaba produce prolapsos anteriores o posteriores, y el nivel 3, que es el anclaje. Entonces todo en términos generales está unido, y cuando tengo defectos normalmente de un lugar, eventualmente no se pueden ser sintomáticos. ¿Por qué? Porque con los otros mecanismos se puede compensar. Ojo, esto también es dinámico, ¿no es cierto? Y los músculos funcionan de manera importante y son coadyuvantes al problema. Por eso una rehabilitación del piso pélvico es muy importante. Enseñarles a defecar a las pacientes, enseñarles a orinar, enseñarles a hacer prevención con ejercicios de Kegel, y cuando ya tienen problemas, hacer una rehabilitación estructurada. Factores de riesgo, como se los mencionaba, por supuesto, el parto vaginal es uno de los principales factores de riesgo, y lo que sabemos es que a medida que tengan más partos, aproximadamente aumenta entre cada parto un 5 al 10% de posibilidades de tener un prolapso y, por supuesto, una recaída. Con esto, más o menos cuando tengo 4 partos, nos da un riesgo de 12 veces más
de una paciente que no tenga ningún parto. La edad avanzada es, yo se los digo a mis residentes, es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? Cuando la paciente está joven, los partos son un factor importante, ¿no es cierto? Pero cuando la paciente pasa los 50 años, y por eso todas las estadísticas las hablan después de los 50 años, o más bien en pacientes posmenopáusicas, se pierden toda su estructura del colágeno y los partos son importantes, pero ya la edad es más importante como factor que los partos. Por eso inclusive nosotros tenemos pacientes que no han tenido ningún parto, son nulíparas y tienen prolapsos o tienen incontinencia. Y esta es la razón fundamental, porque la edad con su defecto del colágeno trastornan el piso pélvico. La obesidad, como lo mencionaba, el aumento de la presión intraabdominal, por supuesto, esta ejerce presión directa sobre el piso pélvico. Y otros ya que pueden potenciar estos problemas, como partos instrumentados, tener episiorrafias, edad temprana del parto, segundos periodos prolongados básicamente, por trastornos además de los músculos de la parte nerviosa, tener un peso mayor a 4.500. Señor, no. Una cosita, cualquier cosa, si tienen algún comentario o alguna pregunta, no sé si lo vamos haciendo de una vez y lo vamos resolviendo con eso. Sí, Leo, yo creo que hacemos como hemos hecho siempre, que la gente levante, a ver, que ahorita me ha tocado desconectarme porque estaba aquí en la clínica, pero lo que hacemos es lo hacemos como siempre. Karen va canalizando las preguntas que de una vez se van haciendo en el chat y abre los micrófonos, porque me parece súper importante que en el momento que surja la duda, poder tratar de resolverla. Listo, perfecto. Y la histerectomía la dejé aparte porque como lo comenté al principio en la epidemiología, es fundamental y muy importante tenerla en cuenta. Entonces, con respecto a la histerectomía, perdón, es muy importante diferenciar qué tipo de histerectomía le hicieron a la paciente. Porque fíjense que en términos generales, un prolapso de cúpula está presente en 1.3 de cada 1.000 mujeres. Pero si la paciente fue sometida a una histerectomía vaginal por un prolapso, fíjense que cada año 4.2 mujeres de cada 1.000 tienen riesgo de tener un prolapso de cúpula. Pero si la paciente fue sometida a histerectomía por otras causas, con respecto a una paciente sin otro factor de riesgo, fíjense que no es muy diferente, ¿no es cierto? Pero ojo que esto toca tenerlo en cuenta que es anual, y ya les voy a mostrar otro estudio en donde cada año va aumentando el riesgo. Pero en términos generales, el primer año, si la histerectomía no fue por prolapso, ¿sí? No tiene un factor importante. A medida que pasa el tiempo y la edad, que es lo otro fundamental, ya influyen otros factores, pero ojo que este solo es histerectomía. A diferencia de si la paciente tuvo un prolapso y si es estadio 2, fíjense que es un riesgo de 12 veces más. Y si tuvo una cirugía previa para prolapso, no histerectomía, tiene 7 veces riesgo más, tanto para incontinencia como para prolapsos. Y esto es otra cosa muy importante de cuando se hacen histerectomías abdominales particularmente, porque las que se hacen por la laparoscopia, todas, si se utiliza un manipulador uterino, son intrafaciales, pero cuando se hacen histerectomías abdominales, se puede utilizar la técnica intrafacial o extrafacial. De esto los estudios no han podido demostrar que haya una diferencia de conservar los uterosacros y los cardinales indemnes, pero sí se ve que pacientes cuando se cortan los ligamentos se altera lo que es la parte nerviosa y la parte vascular, y esto es lo que en el futuro podría eventualmente aumentar el riesgo. Entonces, idealmente, si tienen que hacer una esterectomía por vía abdominal, lo ideal, ya que disminuye trastornos del piso pélvico, disminuye trastornos miccionales, sería utilizar una técnica intrafacial. Con respecto al otro estudio que les mencionaba, me avanza, espérate que no me avanza la diapositiva. Ay, ya.
Con respecto al otro estudio que les mencionaba, esto fue un estudio de la doctora Linda Cardoso, en donde evidentemente muestra que la esterectomía puede ser controversial si causa o no problemas del piso pélvico, pero lo que mostró el estudio al final es que sí, el problema fue por un prolapso, esto aumenta 5.5 veces más que si la esterectomía no fue por un prolapso. Y ojo, esto otra vez es un llamado de atención a que si hacemos histerectomías vaginales por prolapso, debemos suspender la cúpula a alguna estructura fuerte. Si no la suspendemos, esto de seguro se va a caer otra vez. ¿Por qué se va a caer? Porque como les mencionaba, el problema no está en el útero, sino está en los ligamentos que tiene el útero que están afectados. Por cada año más o menos 1% aumenta y después de los 15 años más o menos un 5% tiene riesgo de hacer prolapso. Listos. En cuanto al diagnóstico, en términos generales uno no necesita más que un buen examen físico y un adecuado interrogatorio. La paciente nos llega diciendo, doctor, se me salió una masa nuevamente, tengo peso, tengo dificultad tanto para la micción como para la defecación. Obviamente esto altera de forma importante la vía sexual y eventualmente siempre que tenemos un prolapso estadio 3 o estadio 4 hay que hacer una prueba buscando incontinencia oculta, que lo único que hacemos es reducir el prolapso sin ir a ocluir el orificio, el meato uretral externo. Reducimos el prolapso, sea con una valva, sea con un pesario, sea con la mano, y ponemos a pujar a la paciente. ¿Por qué? Porque si solucionamos la parte del prolapso, pero dejamos incontinente a la paciente, ella nos los va a recriminar y nos va a decir, doctor, usted me arregló un problema, pero me dejó otro. Entonces, claramente hay que mencionarles que ese problema ya lo traía antes, pero si no lo buscamos, no lo encontramos. Entonces, con la historia clínica y el examen físico, casi el 96% de las veces podemos ubicar y podemos diagnosticar un prolapso. Y ese es el famoso POPQ, que es la clasificación que viene ya desde hace unos 19 años, 1996. Ya no utilizamos, por lo menos en la parte de uroginecología, la clasificación de Andy Walker, que es la que determinaba si el prolapso estaba 1, 2 y 3, dependiendo con respecto al himen. Si estaba menos de, por dentro del himen era 1, si llegaba al himen era 2, si sobrepasaba el himen era 3, pero esto era muy inespecífico y cuando yo eventualmente hacía estudios de investigación no podría determinar claramente si los resultados eran satisfactorios o no, y no podía hacerle seguimiento, y adicional, no podía, cuando se hacían los estudios, no podía establecer claramente qué tan grande era un prolapso, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. Yo puedo tener prolapsos estadio 3 más 1 a prolapsos estadio 3 más 7. Y esta diferencia de 7 centímetros es realmente muy importante. O puedo tener prolapsos estadio 4 más 8 o tener prolapsos estadio 4 más 20. Y esto también es una diferencia muy significativa. Por eso esta clasificación nos permite determinar resultados, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, y nos sirve para hacer evaluación. Entonces, cuando uno ya se familiariza con el POPQ, no es tan fácil de realizar, pero sí tiene que uno conocerlo. Básicamente, cuáles son 9 puntos que se reportan. 2 de la pared anterior, que es el punto A de la pared anterior, que está a 3 centímetros del meato uretral en la pared anterior. Entonces, acá sería el punto AA. El segundo es el punto B de la pared anterior, BA, que básicamente lo determinan como 3 centímetros del punto AA. Pero este no tiene un valor exacto porque dependiendo de la longitud vaginal total puede variar. 2 puntos de la parte apical, que es el punto C cuando tiene útero, y el punto D, que es el del fondo de saco posterior. Entonces, en las pacientes que tienen histerectomías, antecedentes de histerectomía, este punto, el D, se avala y
queda solo el punto C, que es el mismo fondo de saco posterior o cúpula, dos puntos posteriores que se colocan en el tríquis en la parte de abajo, que es el punto A de la pared posterior, que está de la horquilla vulvar 3 centímetros a la pared posterior, y el punto BP de la pared posterior, que igualmente dependiendo de la longitud vaginal total, se le da el puntaje, pero básicamente es 3 centímetros del punto AP. Y 3 puntos, 3 mediciones de la parte de los genitales externos, que es el hiato genital, que es de la horquilla vulvar, del meato uretral a la horquilla vulvar. El segundo, de la horquilla perineal al ano. Y el tercer punto es la longitud vaginal total. Entonces la clasificación es, si están menos de el diagnóstico, yo lo determino por el punto que esté más avanzado. Entonces, si está entre menos 3 centímetros, no tiene prolapso. Si está entre menos 3 y menos 1, es prolapso estadio 1. Si está entre menos 1 y más 1, es prolapso estadio 2. Si está entre más 1 y menos 2 centímetros de la longitud vaginal total, es estadio 3, perdón. Y si está más de menos 2 centímetros de la longitud vaginal total, es estadio 4. Si recordamos nuestro caso clínico, Margarita tenía un prolapso, una longitud vaginal total de 8 centímetros y un prolapso C más 7. Eso quiere decir que es un estadio 4 C más 7. Y el segundo, el punto A, BA, estaba a más 5, entonces es un prolapso estadio 4, C de cúpula, y estadio 3, anterior y posterior, por los puntos BA y BP. Entonces, si yo le digo eso a cualquier especialista ginecólogo en cualquier lugar del mundo, esta clasificación, él ya de entrada se puede imaginar qué prolapso tiene Margarita sin necesidad de estarlo viendo. A diferencia de que si le digo es una paciente con un prolapso estadio 3, puede ser muchas opciones. Y con los puntos puedo determinar exactamente en dónde está la localización. Listos. Y este que es nuestro principal enfoque de la charla, que es el manejo quirúrgico. Por supuesto, esta es otra charla completamente diferente de hablar de manejo médico, pero siempre tratamos de empezar con manejos médicos, cambiar los hábitos comportamentales de la paciente, los hábitos higienodietéticos, hacer rehabilitación de piso pélvico y eventualmente utilizar un pesario. Nosotros acá en Colombia no estamos acostumbrados mucho a utilizar pesarios. En Estados Unidos hicieron una encuesta y el 78% de los uroginecólogos en Estados Unidos empiezan su manejo con un pesario vaginal. Esto eventualmente nos va a servir, primero, a ver si le sirve la corrección quirúrgica y segundo, a determinar si tiene una incontinencia oculta. Acá no lo utilizamos mucho, no sé si es por desconocimiento o de cómo se utilizan o por nuestra forma de la medicina acá en Colombia, pero eventualmente uno siempre tiene que pensar en utilizarlos. Listo. Y cuando pensamos en realizar un manejo quirúrgico, lo más importante, como casi en toda medicina, es tratar de mejorar el problema de la paciente, ¿sí? Por eso, ellas cuando llegan a la consulta siempre me dicen, no, es que me mandaron porque tengo un prolapso, ¿sí? Pero hay que mirar qué le está produciendo el prolapso. Hay que mirar cada paciente, cuál es el problema de la paciente, ¿no es cierto? Y el objetivo es mejorarle este problema de la paciente y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la paciente. Preguntar por la edad, no es lo mismo operar una paciente de 50 años a operar una paciente de 90 años, ¿no es cierto? Mirar su estilo de vida, cuál es su trabajo, mirar sus comorbilidades, si tiene vida sexual o no, cómo está su función urinaria y cómo está su función intestinal y cuáles son las expectativas de la paciente. Y acá no generar falsas expectativas, ¿sí? Porque cuando llega la paciente todos sabemos que esto recae. Entonces no podemos decirle, señora, la vamos a curar y usted va a quedar perfecta, porque eso es una mentira.
Sabemos que el problema ya está instaurado y ya tienen problema en el piso pélvico. Entonces, no generar falsas expectativas. Y como lo vemos en la foto, los prolapsos pareciera que fueran iguales, pero no son iguales. Por eso toca mirar con peculiaridad la edad, la consistencia, qué está prolapsado y la edad, por supuesto. Esto es muy importante. Ya entrados en el enfoque que yo le voy a realizar, lo que debo hacer es mirar cómo está la calidad del piso pélvico, ¿no es cierto? Y esto, eventualmente hay unos instrumentos más tecnificados como es un perineómetro o otras formas más básicas que es fácilmente introducir el dedo a través de la vagina y pedir que la paciente contraiga, aplicar una encuesta que es muy fácil de realizar, que se llama el test de Oxford, en donde uno mira cómo está la fuerza muscular y mira cómo están las fascias, y dependiendo de esto, si tengo estructuras adecuadas, eventualmente pensar en anclarlo a los tejidos de la paciente. Sean, lo vamos a ver ahorita, ligamento sacroespinoso, ligamento uterosacro, fascia iliocoxigia, pero si no tengo adecuado soporte y no tengo una adecuada fuerza muscular, hay que pensar eventualmente en utilizar otras o echar mano de otras estructuras o de otras técnicas, ya sean con anclajes más específicos o inclusive con mallas que también, como les decía, les voy a mencionar cuáles son las que utilizamos ahora. Entonces, esto también es muy importante y, por supuesto, decirles a las pacientes lo que vamos a encontrar y lo que tenemos para no generar falsas expectativas. Y esto eventualmente, cuando uno va a elegir por qué vía voy a abordarlo, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características de una cirugía ideal, ¿sí? Que no creo que haya o exista una cirugía totalmente ideal, pero si una cirugía tuviera todas estas características sería la perfecta, que sea una cirugía sin cicatrices, con menos porcentaje de complicaciones, tiempo quirúrgico corto, igualmente corto tiempo de hospitalización, que sea mínimamente invasiva, rápida recuperación, que trate de restaurar tanto anatómica como fisiológicamente el piso pélvico, tener tasas de curación tanto subjetivas como objetivas adecuadas, que sea fácil de estandarizar y fácil de aprender, ¿sí? Costo efectiva, y que no provoque nuevas disfunciones como por ejemplo los mencionaba con la incontinencia oculta. Esto no creo que exista una cirugía ideal, pero sí entre más puntos de esto yo pueda lograr con mi cirugía, pues sería lo ideal. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia? ¿Qué nos debe hacer o cuáles son los puntos que yo tengo que evaluar cuando yo voy a decidir ya sea una vía abdominal, una vía laparoscópica o una vía vaginal? Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué es la localización del prolapso? Sabemos que por vía alta eventualmente se mejoran más prolapsos anteriores y de cúpula, y por vía posterior o vaginal se mejoran más prolapsos posteriores y apicales. Mirar la severidad del problema. No es lo mismo, como les decía, tener un prolapso estadio 4 más 18 centímetros o más 15 centímetros a un prolapso estadio 4 más 8 centímetros. Esto es muy importante porque tengo también que pensar qué voy a hacer con este remanente de mucosa vaginal que me está sobrando. Mirar la naturaleza de los síntomas, si tiene eventualmente disfunción urinaria o incontinencia, porque por vía vaginal puedo, como les decía, reparar todos los defectos multicompartimentales. Por supuesto, mirar el estado general de la salud de la paciente, la edad de la paciente, mirar las preferencias del paciente. Y esto es muy importante también. Cuando ustedes indiquen, ustedes son los que le van a sugerir a las pacientes qué tratamiento les van a decir. Pero las preferencias de la paciente es muy importante. Entonces, involucrarlas en la decisión es muy importante. Y sobre todo en casos difíciles como el de Margarita, siempre yo las involucro en la decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces las pacientes prefieren o tienen mitos de preferir no querer cicatrices en el abdomen o no les importa esto. Entonces, involucrarlas es muy importante y además que eso pues les va a eventualmente disminuir
disminuir las demandas. Y por supuesto la experticia del cirujano, ¿sí? Si yo no sé hacer la laparoscopia, pues ¿cómo le voy a ofrecer un procedimiento por la laparoscopia a la paciente? Pero ojo, que esto tampoco me haga en ver todo de lo que yo sé hacer, ¿no es cierto? También es importante de si yo no lo sé hacer, pues remitirlo a la paciente que eventualmente, remitirlo al especialista que eventualmente pueda darle mejor solución a la paciente. Recuerde que pues lo ideal de nosotros es ayudar a nuestras pacientes y lo que sea mejor para ella. En términos generales, estas son las ventajas de una y de la otra, de la vía vaginal. Puedo hacer correcciones multicompartimentales, la parte anterior, posterior, hiato, mejorar, corregir incontinencias de una vez. Es extraperitoneal, entonces me evita los posibles riesgos de la parte intraperitoneal. Son usualmente cirugías más cortas, versátiles, no produce cirugía y no producen cicatrices y la recuperación es muy rápida. En cuanto a la vía abdominal, pacientes útil en vaginas cortas. ¿Por qué vaginas cortas? Porque los anclajes por vía vaginal requieren cierta distancia a donde va a ser su anclaje. Al ligamento sacroespinoso, mínimo 7-8 centímetros, al ligamento uterosacro igual, al complejo ileopectíneo de pronto un poco menos, pero si la paciente tiene una vida sexual activa y tiene una vagina corta, si yo trato de llevar esa vagina a estos ligamentos de anclaje fuertes, lo que voy a producir es dispareunia y más disconfort en las pacientes. Entonces, en estos casos, lo que yo necesito hacer es eventualmente colocarle una malla en la cual me lleve mi soporte hasta el anclaje adecuado y no traccionar mucho esa vagina para evitar complicaciones. Entonces, por eso, una vagina corta, idealmente ir por vía alta. Patologías abdominales existentes, por supuesto, no le voy a hacer una vía vaginal y luego le voy a hacer una vía abdominal para solucionarle el problema abdominal, sino lo elijo desde el principio. Y preferida en mujeres jóvenes, y la razón de esto es que el gol estándar, ojo, sigue siendo la sacrocolpopexia abdominal, sea por vía laparoscópica, sea por vía abierta, o sea por robótica. La sacrocolpopexia es el gol estándar. ¿Y por qué es el gol estándar? La razón es porque es la cirugía que más duración tiene a largo plazo, ¿no es cierto? Y más estudios tiene a largo plazo. Por eso si yo tengo una mujer joven en el cual la expectativa de vida van a ser muchos años, idealmente lo que pienso es llevarle a una vía abdominal porque es la que me va a durar mucho más. Entonces, si bien yo les estoy mencionando qué hacen en vía vaginal, también es muy importante saber cuándo hacerlo por vía abdominal, ¿no es cierto? Y cuándo elegirle darle la mejor opción a mi paciente. Entonces, esto ya se los había mencionado. Cuándo elegir vía alta, por vaginas cortas, patologías intraabdominales, pacientes menores de 60 años con estadios avanzados, índices mayores de 26, que son los que favorecen los reprolapsos, uso de esteroides crónicos continuos o fumadoras crónicas. Esto es un parámetro, pero es una guía por la cual debemos guiarnos. Y ya de la vía vaginal tengo varias alternativas y yo les voy a contar acá las que son tanto no tan especializadas, que las podemos hacer todos, como las que eventualmente requieren un manejo adicional. Y la primera es la cirugía obliterativa. Y ojo, que esta también en muchas oportunidades se ha satanizado y no. Esta vía, estos procedimientos obliterativos están vigentes y es más, yo los hago muchísimo. ¿Sí? Si las pacientes no tienen vida sexual activa, tienen múltiples comorbilidades, estas cirugías son las ideales, las que ustedes quieran hacer, sea una colpoclesis de Lefort, sea una colpectomía, sea una colpoperineografía de Laphar, la que ustedes quieran hacer, pero están totalmente vigentes.
y las pacientes les van a agradecer. ¿Por qué? Porque la paciente lo que quiere es que se solucione la masa que tenga. Ella no está pensando en tener relaciones sexuales. Entonces, estas son totalmente vigentes. Y en cuanto a la vía vaginal, tenemos fijaciones a varios estructuras fuertes, ya sean los uterosacros, los sacroespinosos, los iliocoxigios o las mallas, que estas es en lo que me voy a enfocar principalmente. Entonces, si bien esta no está escrita como tal en los artículos grandes, sí la quise traer porque me parece supremamente importante cuando ustedes hacen histerectomías vaginales. Lo mínimo, como les decía, lo mínimo que uno debe hacer es pexiar, porque se llama una colpopexia, ¿sí? Si bien también es una culdoplastia, porque lo que hacen es obliterar el fondo de saco, acá también estoy pexiando mi cúpula a los ligamentos uterosacros. Entonces, después de hacer una histerectomía, lo mínimo que usted debe hacer, perdón, una histerectomía por prolapso, lo mínimo que usted debe hacer en estas pacientes es pexiarlas a algo. ¿Y a dónde es lo más fácil que se puede pexiar? Pues al complejo uterosacro cardinal. Entonces, si la pregunta es, ¿esto lo debo hacer de manera rutinaria? La respuesta categórica es sí. ¿Por qué? Porque si usted no lo pexia, la posibilidad de que esta cúpula se le vuelva a caer es muy grande. Y como les mencionaba, esto es muy fácil de hacer. Es un punto adicional, usted ya tiene reparados los cardinales y los uterosacros, y lo único que debe hacer es colocar un punto cardinal uterosacro, cúpula vaginal, recorta y cardinal del otro lado. Esto les va a llevar 5 minutos por mucho más, y eventualmente sí les va a reducir de manera importante estos reprolapsos de cúpula. Y ojo que yo puedo hacer procedimientos de estos en pacientes que no necesariamente tengan lo vaya a hacer en el mismo tiempo la histerectomía. Y es el famoso MUSPAC, que es el Midline Uterosacral Application Anterior Colporraphic Combo, en donde lo que yo hago básicamente es solucionar la parte anterior con una colporrafia. La mayoría de las veces yo puedo coger o pexiar estos cardinales y uterosacros porque es un complejo, ¿no es cierto? Y anclarlos igual manera como hago un McColl. Fascia, ligamento uterosacro del lado izquierdo, cúpula vaginal, acá ligamento uterosacro del lado derecho y fascia. Y acá, miren, si ustedes ven, es una colporrafia y colpopexia adecuada, que es muy importante acá, que estos prolapsos de cúpula no tienen que ser muy grandes. Si yo tengo un prolapso por mayor de estadio 2, pues definitivamente estos cardinales y estos uterosacros no están muy buenos y debo ir con otras técnicas un poco más avanzadas. Pero si la paciente tiene un prolapso anterior y apical, estadio 2, que quiere decir hasta +1 de himen, esta es una técnica muy buena para utilizar, que no es muy compleja, no requiere un entrenamiento mayor para hacerla, y básicamente está disponible para todos nosotros. Entonces, acá se las dejo para que la tengan presente. Y otra vez, siempre que hagan una histerectomía vaginal por prolapso, lo mínimo que deben hacer es una culdoplastia de McColl, que es un MUSPAC, pero con histerectomía. Listo. Ya yendo un poquito más alto, en prolapsos, que son estadio más de +2, ¿no es cierto?, puedo ir a una colpopexia que se llamaba antes como la colpopexia tipo Imont. En la nueva clasificación de la IUGA, tratan de retirar los epónimos y lo que se debe decir es a dónde yo estoy pexiando lo que estoy pexiando. Entonces, básicamente, este es el complejo iliocoxigio, porque no es solo la fascia, porque acá hay músculo y hay fascias. Entonces, lo que yo hago es, por vía posterior, voy a buscar la espina ciática, y antes de la espina ciática, o sea, es infracoxigio, voy
a anclar mi cúpula sobre este complejo. Ojo, este tampoco es una cirugía muy complicada, ¿sí? Y tiene una ventaja de que es mucho menos riesgosa. Ahorita les voy a mostrar una cirugía que es un poco más complicada y requiere mayor entrenamiento, que es la fijación a los ligamentos sacroespinosos. Y esta no necesito llegar hasta posterior a la espina. ¿Por qué? Porque el complejo está preisquiático. Es muy fácil de ubicar, tiene muy pocas complicaciones y fíjese que las recurrencias no son tan grandes. Cuando hay recurrencias, las principales son por vía anterior, por supuesto porque yo estoy haciendo un abordaje posterior. Pero ténganlo por seguro que esta técnica es muy buena. Yo le veo un problema y es que el ileococcigio está más o menos a 6 centímetros de la cúpula. Eso quiere decir que estas pacientes no van a quedar con longitudes vaginales muy largas, pero dependiendo de la edad o las condiciones de la paciente, vamos a disminuir riesgos y vamos a hacer una cirugía que pueda ser efectiva en esta paciente. Ya yendo un poco más alto, ¿no es cierto? Esto es un high uterosacral, que ya también la palabra no es alto, sino todas las fijaciones al ligamento uterosacro que se conocen la utilizan de este término, ¿no es cierto? Esto está escrito ya hace mucho tiempo. Se utilizan de 2 a 3 puntos de los uterosacros. Acá, ojo, ya es una cirugía intraperitoneal, o sea, requiere o más bien tiene un nivel de complicaciones un poco mayor, pero fíjense que las tasas de éxito son grandiosas, 85% en términos generales, anteriores 81, apicales 98 y posteriores 87. La fijación del ligamento uterosacro es fisiológica, ¿no es cierto? Da muy buen eje de la vagina, la paciente no refiere tener dispareunia ni problemas al tener relaciones sexuales, pero tiene un grandísimo problema y esta es la razón por la cual no se hace de manera rutinaria. Y es que hasta el 10.9% puede causar lesión de los ureteres. Y esto no es nada despreciable ni no significativo tener una lesión ureteral, ¿no es cierto? Una de cada 10 que tenga lesión ureteral, esto es gigante, ¿no es cierto? Por eso no es una técnica que se haga de manera rutinaria. Por supuesto, todas las que hagan deben ir acompañadas de una cisto-uretero-cistoscopia, que requiere un entrenamiento adicional, ¿no es cierto? Pero en términos generales, si tienen conocimiento de la técnica y saben hacer una cistoscopia, la podrían realizar. Ojo que acá ya estoy hablando de que requiere un entrenamiento adicional para poderla realizar. Pero también tiene unos beneficios adicionales, como es la longitud vaginal total, menor riesgo de dispareunia y resoluciones sexuales eventualmente con menos dolor. Listos. Y esta que es mi preferida, porque es la que particularmente estoy más entrenado y más realizo cuando lo hago por vía vaginal en mis pacientes, que es la fijación al ligamento sacroespinoso. Y fíjense que esta lleva 2 siglos. Se describió inicialmente en 1892, en donde se incluía tanto ligamento sacroespinoso como ligamento sacrotuberoso, que estudios hablan de que este ligamento en presiones puede resistir hasta 30 kilogramos de peso si se anclan solo a estos ligamentos. Entonces realmente son ligamentos muy fuertes. Y fue Richter quien en 1968 estandarizó la técnica del ligamento sacroespinoso. A hoy hay más de 40 técnicas distintas de fijar la cúpula al ligamento sacroespinoso. ¿Por qué? Porque es la vía de elección para muchos. No produce lesiones tan graves en los ureteres, no produce lesión ureteral porque está totalmente lejos, pero sí requiere de cierto entrenamiento. ¿Cuál es uno de los problemas que existía? Es que para acceder al ligamento sacroespinoso sin los dispositivos que les voy a mostrar a continuación, se requieren incisiones muy amplias,
Se requieren incisiones muy amplias y dispositivos especiales o agujas y portas especiales para poder acceder a ese ligamento. Los que eventualmente han hecho por vía tradicional, un rister tradicional, fijación al ligamento sacroespinoso, saben de lo que les estoy mencionando. Requieren valvas amplias con buenos ayudantes para que les separen y puedan llegar a este ligamento, ¿no es cierto? Pero como les mencionaba, tiene tasas, fíjense, muy adecuadas de cura, con tasas de recurrencia apicales bajas, ¿no es cierto? Tanto apicales anteriores y posteriores, cuando se utilizaban suturas. Ojo, ahorita con las nuevas técnicas, esto ha mejorado de manera importante y significativa. El ligamento, este es el ligamento sacrotuberoso al cual se anclaba, y este es el ligamento sacroespinoso. Es un ligamento delgado, pero como les mencionaba en los estudios, son muy resistentes, inclusive 30 kilogramos puede soportar. Ya 30 kilogramos es importante, ¿no es cierto? Y lo importante de este ligamento es tratar de mirar o conocer cuáles son las estructuras que hay al lado, porque sí requiere un cierto entrenamiento especial, porque puede tener complicaciones serias. Y fíjense que estos, que son los espacios sacrociático menor y sacrosático mayor, los triángulos, tienen estructuras tanto vasculares como nerviosas que pueden generar complicaciones serias. Por eso uno debe conocer la anatomía para poder, como claro, hacer este tipo de técnicas. Es lo fundamental inicial, conocer claramente la anatomía. Y tres estructuras importantes son las que hay que tener presente. La primera son los vasos pudendos, ¿no es cierto? Que si ustedes ven, múltiples estudios dicen que estos vasos básicamente están en el tercio proximal del ligamento sacroespinoso. ¿Qué quiere decir? Que de entrada acá es donde yo no debo colocar mi fijación. ¿Por qué? Porque si voy a poner mi fijación acá, probablemente voy a poder tener una lesión grave, y esto no lo queremos nadie. Entonces, de entrada, donde debo anclar mis soportes es en 2/3 o 3/3 laterales. Pero fíjense que en los tercios laterales y superiores también vienen dos paquetes importantes, que es la arteria glútea inferior y la arteria glútea superior, que vienen de la parte de arriba. Entonces, conociendo esto, el punto de inserción adecuado en el cual yo debo fijar o debo anclar mi cúpula es en el tercio medio del ligamento. Y ojo, no ir muy arriba, porque como les mencionaba, acá viene la glútea superior y la glútea inferior. Entonces, tercio medio, o inclusive algunos hablan de más hacia distal y en la parte inferior del ligamento. Allí, si lo hago de manera adecuada, voy a poder lograr sin complicaciones mi anclaje. Y fíjense que de acá hay muchísimas formas de anclarlo, y yo les menciono estas tres que son las que yo utilizo de manera rutinaria, y se las voy a mostrar rápidamente, porque si ustedes son personas que no les gusta utilizar malla, esto, ojo, no tiene mallas, simplemente son anclajes y suturas. O sea, es lo mismo que estoy haciendo de una colpopecia sin utilizar una malla, pero una estructura muy fuerte, muy resistente, con buena longitud vaginal, y evitándome tener que hacer incisiones muy grandes, con espacios muy grandes, como era un Richter tradicional. ¿Por qué? Porque si ustedes ven estos dispositivos, el iStitch, el TAS de Promedon y el Amcor Sure de Neomedic, son dispositivos que son muy delgados, fíjense, de 3 a 5 milímetros. Eso quiere decir que las disecciones que yo debo hacer a nivel de mi pared vaginal simplemente son para que pueda introducir 2 dedos, y de ahí puedo introducir cualquiera de estos dispositivos. Espero en Zoom los videos, yo sé que no pasan muy bien, pero espero que más o menos puedan entender un poco.
Este es el primer dispositivo que utilizo, que es el iStitch. Este es viene de Austria, de Felkik, y el dispositivo viene con dos orientaciones de del punzón, tanto para arriba como para hacia abajo, en dirección de 180 grados, porque este ojo también se utiliza para anclar a los ligamentos superiores, o sea, al arco tendíneo, en prolapsos anteriores. Es muy fácil de insertar. Este viene con una aguja y una sutura, que también hay posibilidades de que ustedes lo quieran preferir, si quieren polipropileno, prolene, o si quieren multifilamento conectivo, también de la posibilidad. Entonces lo que yo hago es ingresar al ligamento sacroespinoso a través de la pared, a través del espacio paravaginal. Como les mencionaba, solo requiere un espacio de 2 dedos. Anclo mi dispositivo, rompo el ligamento y disparo la sutura. Y acá ya está hecho mi anclaje. Cojo una viuda y lo anclo a la cúpula vaginal. Esto, si bien, claro, requiere un entrenamiento adicional, no son cirugías tan complejas como hacer un Richter tradicional, sangra mucho menos, produce menos denervación de la vagina y tiene una adecuada suspensión. Este es el segundo, es el TAS de Anchor de la casa Promedon. Esto es su casa matriz, está en Córdoba, Argentina. Las disecciones son básicamente las mismas. Ubico mi ligamento sacroespinoso, la espina ciática, la pared lateral del sacro, ¿no es cierto? Esto lo puedo hacer tanto de manera unilateral como de manera bilateral, según las preferencias del cirujano, y la inserción de igual manera es relativamente fácil. Acá lo que tengo con el dispositivo es entrar igual a la pared paravaginal, ¿sí? Ubicar mi ligamento y anclar el arpón, como les mencionaba, mínimo 1.5 centímetros, lo ideal sería 2 centímetros, o sea, tercio medio del ligamento sacroespinoso. Y lo hago de manera contralateral, según como yo lo desee, uni o bilateral. Y el tercer dispositivo que yo utilizo es el Amcorsure, ¿no es cierto? Este es de Neomedic, de España, está la casa matriz, y este viene con 1 o 2 arpones, ¿sí? Muy pequeñitos también, y 2 capuchones para cubrir o entrar, de solo 5 milímetros de diámetro. Entonces, ojo, acá solo necesito inclusive un dedo a través del espacio paravaginal para ubicar el ligamento, y ya cuando esté ubicado ahí, lo único que hago es disparar el dispositivo, y este sale y se ancla a través del ligamento. Entonces, si ustedes ven, son procedimientos, eventualmente estamos hablando de cirugía avanzada de uroginecología, pero que es eventualmente mucho más fácil de aprender y mucho más fácil de replicar, y no requiere una curva tan grande. Eventualmente, la curva que eventualmente se debe adquirir es de disecar y colocar, o más bien ubicar el ligamento sacroespinoso. Esa es la curva que eventualmente es un poco más difícil de adquirir. Una pregunta, ¿usted ha tenido alguna experiencia con el dispositivo Capio? Sí, yo antes usaba Capio, y la razón de por qué no lo uso, básicamente es porque el Capio, bueno, lástima, no tengo la foto, el Capio lo que hace es que es como un gancho. Esperen un momentico, que acá hay como este podría ser, miren, este es el Capio, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, el Capio, cuando yo lo disparo, hace una U sobre el ligamento y lo atrapa, ¿sí? Entonces, eventualmente, estas pacientes pueden hacer atrapamientos inadvertidos de los nervios, ¿sí? Ojo, esto tampoco es muy, muy grande, ¿no es cierto? Pero lo que hace es que cuando yo disparo el arpón o la sutura,
abraza el ligamento completamente, perdón, abraza el ligamento completamente y puede coger algunos nervios. Por eso yo prefiero todo lo que tenga que ver con arpones y que no tenga que abrazar el ligamento. Pero eventualmente también es un muy buen dispositivo fíjense que eso no tiene más de 8 milímetros para llegar al ligamento. Entonces también es una muy buena alternativa. Yo te estoy dando mis razones de por qué no lo uso frecuentemente, pero también es una muy buena opción si alguien se entrenó en capio y sabe usar. Gracias, doctor. Listo, entonces estamos hablando de colocar o no una malla, y de eso también es una discusión grandísima. ¿Por qué básicamente? Porque en abril del 2016, la FDA, perdón, del 2019, el año pasado, la FDA sacó un stop definitivo que en Estados Unidos no se puede comercializar, producir ni distribuir ninguna malla para prolapso que se coloque por vía vaginal. Ojo, es muy importante decir que esto no aplica para mallas o cintas que tengan que ver para incontinencia urinaria de esfuerzo, y ojo, tampoco aplica para mallas que sean colocadas a través de la vía abdominal, sea la parotomía o sea cualquier vía endoscópica, robótica o laparoscopia. Entonces, básicamente es solo para mallas por vía vaginal. Y acá yo tengo dos comentarios importantes. Estas son las mallas que se retiraron del mercado. Una de esas es Uphold, de la casa Boston, que es la que utiliza el anclaje que tú mencionabas ahorita, Karen, que es el capio. Para colocar Uphold, utiliza el dispositivo capio. Y la otra es la malla que se llama Sensfor de Coloplast, que acá en Colombia no tenemos. Entonces, lo que salió del mercado acá en Colombia fue la malla Uphold, pero el capio, como les mencionaba, son suturas, sigue distribuyéndose normalmente. Y ojo que acá yo tengo dos comentarios. El primero es que nosotros no somos Estados Unidos y la FDA no nos rige a nosotros. Claro, esto fue una alerta de manera importante, y eventualmente cuando yo utilizo ahorita, que les voy a mostrar las mallas que yo utilizo ahora, les menciono a las pacientes este comunicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, involucro mucho a mis pacientes con la decisión que vamos a tomar. Y cuando las involucro, me parece de manera honesta contarles toda la verdad, ¿no es cierto? Pero aún así, cuando yo les comento esto y les ofrezco la opción de colocarles una malla, 9 de cada 10 de las que ofrezco colocarles una malla, inclusive mencionándoles esto de la FDA, aceptan colocarse una malla. Claro, ya les voy a mostrar cuáles son las mallas que estoy colocando ahora. Pero ojo, lo importante es saber y mencionarles esto. Esto rápidamente, las mallas obviamente se deben colocar cuando los soportes no son adecuados, ¿sí? Y esto es muy importante que siempre se los menciono. Cuando hicieron las investigaciones de las mallas, las conclusiones fue que no existía claridad si las complicaciones asociadas con el uso de mallas eran causadas por la técnica quirúrgica o por la malla como tal. ¿Qué pasa? Cuando salieron las mallas al mercado más o menos para prolapsos por vía vaginal en el 2006, todas las casas comerciales, una malla está alrededor entre los 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hacer cursos de una semana, de 3 días, y empezaron de manera no controlada a que todos los médicos empezaran a colocar mallas, inclusive sin indicaciones claras de colocar una malla. Por supuesto, esto llevó a complicaciones muy serias, ¿no es cierto? Además que, bueno, no les tengo una foto de eso porque este no era específicamente de mallas, pero las mallas eran muy grandes, con muchos arpones, 3 puntos de anclaje, y no
como les mencionaba ahorita, de solo 2 puntos. Entonces, no se puede determinar si las complicaciones eran como tal por la técnica o como tal por la malla. Pero bueno, la FDA ya se pronunció y esto ya no se, por el momento no se puede reversar a menos de que vuelvan a salir nuevos reportes de esto, ¿sí? ¿Qué dice Cochrane con respecto a las mallas? Efectivamente, las mallas tienen menos riesgos de prolapsos con respecto a los tejidos nativos, 19% con respecto a tejidos nativos, que era la estadística que les mostraba de 1 de cada 5 mujeres que tienen reprolapsos, y 10% en pacientes que se les coloca la malla. Entonces, esta es una buena opción. ¿En cuáles pacientes? En pacientes que tienen riesgo importante de hacer una recaída. Entonces, justo después de que salió ese comunicado de la FDA, la FIGO emite esta guía, ¿no es cierto?, en 26 de julio del 2019. Recuerden que el comunicado de la FDA fue 16 de abril del 2019. Este fue abril, mayo, junio, julio, 3 meses después de esta comunicación, en el cual tomaron la opinión de muchas sociedades, ojo, no solo una, de los 5 continentes del mundo, americanas, la Sociedad de Ginecólogos, la Sociedad de Urólogos, Uroginecólogos, la Sociedad de Urólogo Canadiense, japonesa, brasilera, inglesa, el Royal College, australiana, o sea, muchas sociedades a nivel del mundo, y emiten unas recomendaciones para el uso de mallas. ¿Cuáles son? Como ya lo sabíamos, y esto no tiene ningún problema, para incontinencia es un procedimiento aceptado, eficaz y seguro. Este no tiene ningún problema. Los mini slim, que es una forma de mallas para incontinencia, tienen una seguridad y una eficacia que aún no se ha determinado, pero eso también es otro tema. Y para vía vaginal hay que considerarla. Ojo, acá ellos no lo satanizan y no lo retiran como en Estados Unidos, sino que dicen que hay que considerarlo en casos complejos. Recuerden nuestra paciente Margarita, ¿no es cierto?, en donde el beneficio justifica sus riesgos, en pacientes con prolapsos recurrentes, en donde los tejidos son de mala calidad, en donde hay un aumento de la presión intraabdominal, o cuando hay componentes de prolapsos anteriores y tienen contraindicaciones para cirugía abdominal, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, recuerden que nuestra señora Margarita tenía una peritonitis por una apendicectomía. Entonces, bueno, no está totalmente contraindicado, pero yo no quisiera tener que entrar en un abdomen en donde tengo un antecedente con una peritonitis, y menos tener que hacer una sacrocolpopexia, en donde todos sabemos no es una cirugía fácil, que requiere accesos a cavidades importantes, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, ojo, fíjense, FIGO 2019, después del comunicado, nos dice que sí las podemos utilizar en estos casos complejos. Entonces, lo que sí además dicen que deben alentar a los cirujanos a utilizar las mallas, pero ojo, en indicaciones específicas, no en todos los pacientes como lo hicieron inicialmente, ¿no es cierto? Discutir claramente los riesgos y beneficios de la malla con la paciente. ¿Por qué? Si ustedes le explican claramente a la paciente, ténganlo por seguro que si tiene una complicación, ella lo va a entender de manera importante. Y eso también les comento. En el año pasado estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Piso Pélvico, y se habló de mallas, y se habló de las contraindicaciones que tenía, y se habló de los problemas legales que tenían estas mallas por vía vaginal. Y ojo, en Sudamérica, ninguno de los que estaban en el auditorio reportó que había tenido problemas legales. Y en Colombia también hicimos la pregunta en la sociedad, se llama la Sociedad Colombiana de Ginecología Urológica. Nadie ha tenido problemas o demandas legales específicamente por esto. No quiere decir que no vayamos a tener, pero
quien que no opera no tiene problemas legales, pero sí el hecho de discutir claramente los riesgos con la paciente y discutir lo que eventualmente puede ocurrir, pues nos va a disminuir esto. Mantener informados acerca de la nueva evidencia disponible y lograr optimizar los resultados. Entonces, estas son las conclusiones. Ojo, este comunicado también es de la Sociedad Uroginecológica acá de Argentina, después al comunicado de la FDA, en donde nos dice lo mismo, que la OAGA avala el uso de dispositivos transvaginales con malla sintética disponibles en nuestro país, de acuerdo a la bibliografía y el consenso internacional que puedan beneficiarse de los mismos, es decir, las recurrencias, altos riesgos de falla. Sin embargo, deben ser utilizados por cirujanos entrenados, con alto volumen de cirugía, respetando las indicaciones y sabiendo que eventualmente se pueden complicar. Entonces, muy similar a lo que nos decía la FIBO. Entonces, ¿cuándo son las indicaciones? Cuando se combinan muchos, por lo menos 2 factores, recurrencias o prolapsos anteriores más de 2, recurrencias o prolapsos posteriores no están mucho indicados, sino estas, recurrencias y prolapsos de cúpula, recurrencias y aumento de la presión intraabdominal, recurrencias y daños de fascia. Bueno, en términos generales, este cuadrito lo encuentran en IUGA, en las publicaciones de mallas. Estas son las mallas que hay en Colombia. Esta, como les mencionaba, que es Uphold, ya no está, pero están ahí. Pero para decirles con certeza, estas mallas ya no las estamos colocando y por supuesto sí nos tocó la comunicación, pero lo que estamos haciendo ahora, bueno, rápidamente les voy a contar, este estudio fue antes de que saliera el comunicado, fíjense, del 2015 al 2018, prolapsos, colpopexias por prolapsos de cúpula, en donde teníamos una tasa de éxito del 96%, ¿sí? Con complicaciones no muy grandes, 14%, pero de estas, ojo, tenían muchas, esta es la clasificación de complicaciones de la IUGA, en donde determina qué tipo de complicación es, 8% de extrusiones de la malla, fíjense, 2 menores de 1 centímetro asintomáticas, a estos pacientes no se les hace absolutamente nada, una paciente mayor de 1 centímetro sintomática y una mayor de 1 centímetro asintomática. A esta tampoco se le hace nada. Entonces, de estas pacientes, solo una requirió reintervención. Entonces, eventualmente, sí fue de 50 pacientes, 8% tenían exposición de la malla, pero solo una requirió una reintervención. Entonces, bueno, este estudio sigue en curso y vamos a ver qué nos dictamina los resultados a largo plazo, que serían 5 años. Y ahora, ya casi para finalizar, lo que estamos utilizando, lo que yo particularmente estoy utilizando, ojo, con los mismos dispositivos que les mencioné ahorita, pero fíjense que las mallas, a diferencia de estas mallas grandes, ¿no es cierto?, con gran tejido protésico, lo que estamos haciendo ahorita son cirugías mixtas, en donde les colocamos un sling apical, una malla muy similar a una cinta de 11 centímetros por 1 centímetro de ancho, con los mismos anclajes al ligamento sacroespinoso, y adicional les hacemos cirugías complementarias como colporrafes anteriores, reparaciones de enterocele y colporrafes posteriores. Esto no se ve muy bien, pero es la malla BSC Mesh con el dispositivo iStitch, este se llama Splentis, con el kit de Promedon, con los TAS, y este es Surelief Link con los arpones Amcor Sure. Entonces es una alternativa, y de este también ya estamos corriendo un estudio y vamos a ver qué nos dictamina. Ojo que Estados Unidos ya no está haciendo estudios de esto, entonces nosotros somos los que estamos encargados de proveer las nuevas publicaciones que existan. Caso clínico, a Margarita, ¿qué le hicimos? Le colocamos en esta paciente, Margarita, como les mencionaba, tenía una cirugía abdominal importante, lo discutimos y le decidimos colocarle un sling apical con colporrafia anterior y posterior, reparación de enterocele y perineorrafia. Y ahorita Margarita afortunadamente está con un buen desenlace. Para finalizar y concluir,
siempre evaluar el estado de la salud de la paciente, mirar la historia clínica, la gravedad del prolapso, los objetivos de mi paciente, mirar qué tanta experiencia tengo yo, mirar los riesgos de la enfermedad, la recurrencia y los riesgos operatorios. Y con esto eventualmente puedo tratar de definir qué vía o qué cirugía le voy a hacer a mi paciente. Listo, muchas gracias. Uy, creo que me demoré mucho. Leonardo, lo que pasa es que hiciste una revisión excelente. Esto fue un paseo por todo lo del piso pélvico. Te cuento que casi los 65 participantes que logramos el día de hoy estuvieron francamente impactados porque fíjate, hiciste una revisión buena de unos temas que son controversiales. Y mira que en algún momento, fíjate, nosotros tuvimos un punto contrapunto en algún congreso en el que te invitaron a ti a dar una charla de sacrocolpopexia, de fijación al sacroespinoso y a mí una de sacrocolpopexia por la paroscopia. Y fíjate que cada uno hicimos nuestra exposición, todo esto, y a la hora de la verdad, mira que una conclusión que yo creo que recuerdo en esa bienal que hablamos del tema, es que debemos nosotros, tú tienes una dedicación a piso pélvico, pero también haces la paroscopia. Yo hago la paroscopia y no hago prácticamente nada de piso pélvico. Pero nosotros tenemos que hacer una cosa que se llama cirujanos de 2 vías, 3 abordajes. O sea, nosotros no nos podemos convertir en que todo lo hay que hacerlo por vía vaginal, yo todo lo hago por la paroscopia. No, tú lo hiciste en algún momento de la conferencia. O sea, habrán pacientes en los cuales tienen una clarísima contraindicación para hacerlo por vía laparoscópica, sobre todo por los antecedentes, pacientes con recidivas, etcétera, y pacientes que a mí me parece clave en eso, la junta. O sea, uno de reunirse 2, 3 ginecólogos, mira, yo quiero hacer una sacrocolpopexia, el otro le dice, ¿por qué no hacemos una fijación al sacroespinoso? O sea, realmente yo quiero siempre, y ustedes lo han oído a través de estas charlas y en todos los congresos que yo lo puedo decir, en que nosotros manejamos una cosa que se llaman 2 vías, 3 abordajes. Nosotros debemos tener, no expertos en todo, pero sí tener un claro conocimiento de decir, mira, esta es una paciente para un manche, esta es una paciente para una traquelectomía, esta es una paciente para una sacrocolpopexia por la paroscopia. O sea, realmente tenemos que tener el criterio en este punto de decir hasta dónde llega el terreno endoscópico, hasta dónde hay que hacerlo abierto, hasta dónde hay que hacerlo por vía vaginal, pero no centrarnos en que solamente esta es la única vía, sino tiene que ser como porque lo que nos interesa es ofrecerle lo mejor al paciente. No sé si estás de acuerdo con mi apreciación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, no sesgarnos, y esto es muy importante, es si yo no lo puedo hacer no me creo en la capacidad, pues pedir ayuda no, por supuesto que no es nada malo, porque lo que debemos pensar es en el beneficio de las pacientes, ¿no es cierto? En el beneficio de las La pacientes, que es otra, en la último otra, que nuestro fin. de acuerdo, la otra cosa, Leonardo, es que fíjate, si uno está hablando, y ya lo tuvimos en una charla hace unas semanas, de sacrocolpopexia laparoscópica, eso es una técnica en la cual tiene una curva de entrenamiento larga. Desafortunadamente no tenemos muchas pacientes con prolapso de cúpula que sean candidatas para hacerlo por laparoscopia. Entonces, también hacer esa curva de entrenamiento es difícil, y hacer, digamos, en qué momento vamos a hacer cuál o cuál otra técnica, desde el punto de vista laparoscópico, muy seguramente lo mismo ocurrirá con la fijación al sacroespinoso. Se necesita tener también un muy buen conocimiento de la anatomía. Sabemos que una complicación de una cirugía de piso pélvico también es tenebrosa, y obviamente ahí el punto es entrenarse. Yo creo que solamente tú viendo videos o leyendo la técnica, meterte a hacer una cirugía de estas me parece una irresponsabilidad. Me parece que lo clave es pegársele a alguien, estar haciendo los entrenamientos, toda esta cirugía que se hace, bueno, se hacía en cadáveres. Mejor dicho, hay muchas cosas que hay que hacer para conocimiento de la anatomía, para evitar sobre todo complicaciones. Y otra cosa, recalcar todos hacemos histerectomías vaginales, somos ginecólogos. O sea, yo con un poco de preocupación veo que muchas veces se hace la histerectomía y no se hace por lo menos un MACOL que es pues realmente muy fácil. Entonces, eso sí dejarlo, o sea, como hacer una anotación especial para que todos los que hagamos histerectomías vaginales, como mínimo, hacer una culdoplastia de MACOL que es fácil de realizar, ¿no? Correcto. Sobre todo que la recuperación, mira,
yo que hago la laparoscopia, la cirugía, la recuperación, tú lo has visto, de la cirugía vaginal es espectacular. O sea, esos son pacientes que al otro día prácticamente están solamente con analgésicos a necesidad. O sea, ni siquiera tienen analgesia por horario, porque de verdad la recuperación posoperatoria de estas megacirugías y les va tremendamente bien al otro día, ¿no? Karencita, ¿alguien alguna pregunta? No, doctor, nos están felicitando aquí por el chat Perfecto. sobre su excelente presentación. El martes les quiero hacer la invitación, seguimos, vamos a ver, seguimos prolongando estas semanas la mejor motivación para seguir con esto es verlos a ustedes conectados con esta disciplina, como les dije a las 10 de la mañana hoy. De verdad creo que estamos aprendiendo todos, estamos haciendo un aprovechamiento de este tiempo medio libre, medio de trabajo académico. El martes tenemos una muy buena charla de Javier Ortiz Fumero. Javier es un experto en histeroscopia, él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Histeroscopia. Yo tuve la oportunidad de invitarlo en un congreso aquí a Bogotá hace un par de años y nos va a dar una charla muy interesante que se llama Abordajes difíciles en histeroscopia, que va a presentarla con videos, algunas técnicas para facilitar esto. Entonces los quiero invitar muy, muy calurosamente a esta charla. El jueves, otro amigo de la casa, Cristian Perosa, conocido también por muchos, uroginecólogo, va a dar una charla muy interesante que se llama Urodinamia para ginecólogos, cómo interpretar adecuadamente una urodinamia, que creo que para nosotros es un desconocimiento grande. Y muchas veces lo que hacemos es terminar leyendo ahí el resultado y no con un buen criterio para leer las urodinamias. Él va a hacer, se llama Urodinamia para Dummies. O sea, lo va a hacer le dije, mire, por favor, enséñenos desde lo más básico, porque tenemos gente, como dijo Leonardo ahorita, en entrenamiento, gente experta. Aquí hay desde R1 hasta ginecólogos de muchos años de ejercicio. Ahí, Karencita, hay un doctor ahí, Abraham, que está poniendo para tener algún contacto con Leonardo. Si de pronto internamente le facilitas el mail de Leonardo o el teléfono para poder, él estará muy seguro en algún momento de pronto de recibirlo para un entrenamiento. Y bueno, pues que acaban de tener un muy buen fin de semana. Si Dios quiere, nos vemos martes, 10 de la mañana. Les recomiendo mucho esa charla, así como hemos hecho con las otras. Coméntensela a los otros colegas, fíjense que aprendemos todos, aprovechamos el tiempo, es 1 hora y media de mucha distracción y mucho entretenimiento académico. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, saludos, que estén bien. Muchas gracias, doctor Leonardo.